Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Voy a dar lectura en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es un regalo, Señor, que nos has dado a la humanidad, que nos has dado a tu iglesia, Señor, en donde podemos conocer tu voluntad para poder andar en tus caminos, Señor, para tomar decisiones sabias en la vida. Bendice este tiempo, Señor, y úsame con el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para tomar sabias decisiones? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Una característica, hermanos, de todo cristiano auténtico es que va a desear conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué el cristiano quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Pues justamente porque un verdadero cristiano, lo que define un verdadero cristiano es que quiere cumplir el plan de Dios para su vida. Quiere estar en el centro de la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios no es un tema importante para aquel que no es cristiano, o incluso para aquel que es cristiano únicamente nominal. Un cristiano que solamente es cristiano de nombre, realmente va a tomar decisiones en la vida basándose en sus propios criterios, en su propio juicio, en lo que él considera más adecuado. Pero el cristiano verdadero va a querer estar seguro de dónde Dios lo quiere usar. Decisiones importantes en la vida, hermanos, como con quién casarse, a qué edad casarse, qué carrera profesional estudiar, si seguir estudiando o mejor empezar a trabajar, dejar los estudios y buscar un trabajo, o a qué iglesia local unirse, cuándo buscar quizá otra iglesia local, inscribirse al seminario o no inscribirse al seminario, obedecer el llamado a las misiones o seguir sirviendo en la iglesia local, tomar ese empleo o ese trabajo que me están ofreciendo en otra ciudad o no tomarlo. Hermanos, muchas veces nosotros decimos, o por lo menos no decimos, pero a lo mejor hemos llegado a pensar, Señor, ¿por qué no nos facilitas las cosas y haces como en la antigüedad? Nos presentas una visión y nos dices hacia dónde ir, como le hizo con Elías, ¿verdad? Levántate, Elías, y vas a ir a ungir a tal y tal rey, y vas a ungir a Eliseo. Bueno, la realidad, mis amados hermanos, es que Dios no muestra su voluntad de esa manera a través de visiones en la actualidad. Pero nos gustaría conocer la voluntad de Dios. La pregunta es, si Dios no revelara su voluntad así de esa manera como lo hacía en la antigüedad, ¿estaríamos dispuestos a seguirla? ¿Estaríamos dispuestos a obedecerla? No es tanto cómo Dios revele su voluntad, sino si estamos dispuestos o no a seguir su dirección. Hay un libro que leí hace tiempo del pastor John MacArthur que se llama justamente así, La voluntad de Dios, un libro que les recomiendo. Y él habla justamente de estas verdades, hermanos. Dios ya nos reveló su voluntad en su palabra. Y hay por lo menos 5 cosas de las cuales no hay discusión que son la voluntad de Dios. La primera, dice el hermano John MacArthur en su libro, es la voluntad de Dios que tú seas salvo. ¿Sí? Lo dice la carta de Timoteo, que hagamos, la primera epístola de Timoteo dice que hagamos rogativas, oraciones por todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Entonces, el primer paso para estar al centro de la voluntad de Dios es que seas salvo, porque eso es lo que Dios quiere. Ya que eres salvo,
puedes estar seguro que es la voluntad de Dios que te santifiques, como lo dice la palabra de Dios también. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que tú cada vez vivas una vida más apartada del pecado, más apartada de los apetitos de la carne, más apartada del mundo, ¿sí? Tú puedes estar completamente seguro de que esa es la voluntad de Dios. Entonces ya hemos visto hasta ahorita dos, ¿no? Que seas salvo, que seas santo. También es la voluntad de Dios que seas lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución o desenfreno, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Será la voluntad de Dios que los cristianos, los hijos de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo? Es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, que seamos salvos, que seamos santos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero también es la voluntad de Dios que prediques el Evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo andas en ese aspecto? ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios predicando el Evangelio? Y por último dice también el hermano MacArthur: es la voluntad de Dios que soportes la persecución. Cuando tú eres salvo, eres santo, eres lleno del Espíritu Santo, predicas el Evangelio, vas a ser perseguido, seguramente vas a ser incomprendido. Y entonces dice él, y concluye de una forma asombrosa: si tú cumples con estos 5 puntos de la voluntad de Dios, que seas salvo, eres salvo, estás viviendo en santidad, te estás santificando, eres lleno del Espíritu Santo, vives una vida influenciada por el Espíritu, predicas la palabra, predicas el Evangelio, discipulas, evangelizas, entonces, dice el hermano John MacArthur, decide lo que quieras. Porque sea lo que sea que decidas en la vida, como tu mayor influencia es Dios, entonces vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. Es una conclusión quizá asombrosa, pero tiene bastante sentido, hermanos. En el pasaje de hoy veremos 3 principios que nos narra este pasaje de Hechos, como Pablo y Silas y Timoteo, hermanos, tenían un proyecto misionero de evangelizar la región norte de Asia, pero ese proyecto misionero Dios se los hizo pedazos. Dios lo eliminó, cambió la agenda que este equipo misionero tenía. Y hay 3 principios que nos da este pasaje para conocer la voluntad de Dios. El primero de ellos es: aprende a relacionarte con el Espíritu Santo. Si quieres conocer la voluntad de Dios, el primer principio es: aprende a relacionarte con el Espíritu Santo. Segundo principio: continúa avanzando, continúa caminando. No te detengas, no te paralices, continúa avanzando. El tercer principio, hermanos: sé un cristiano con visión misionera. Sé un cristiano con visión misionera. Vamos a ver el primero de ellos, hermanos. Los versículos 6 y 7 dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que fue las iglesias que ellos fundaron en el primer viaje misionero de Pablo, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces vemos, hermanos, aquí, el autor del libro de los Hechos, Lucas, nos presenta al Espíritu Santo y su obra en la iglesia como algo muy natural. Pareciese que está hablando de una persona de carne y hueso que va acompañando al equipo misionero. ¿A poco no, hermanos? Vemos cómo en diferentes episodios del libro de los Hechos, de hecho, el libro de los Hechos, el personaje central es el Espíritu Santo. Bien han dicho que este libro bien se pudo haber llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Vemos cómo en el Concilio de Jerusalén, en la carta que redactaron los apóstoles, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. También vemos cuando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu manifestó y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, hermanos. O sea, Lucas está presentando al Espíritu Santo y su actuar en la iglesia primitiva, hermanos, como algo muy natural.
Y aunque no es explícito el texto acerca de cómo percibían ellos la voluntad del Espíritu Santo, lo que sí deja claro aquí para nosotros, hermanos, es que ellos no tenían ninguna duda, no había ninguna duda de que el Espíritu Santo les transmitía su voluntad, les revelaba su voluntad y ellos estaban convencidos de qué hacer. La persona del Espíritu Santo en la actualidad, hermanos, es una doctrina que ha sido bastante distorsionada por diferentes movimientos. Hay un movimiento que surgió, hermanos, a principios del siglo XX, conocido como el Avivamiento de la calle Azusa. Fue a través de una serie de reuniones de avivamiento que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, y que fueron dirigidas por el predicador afroamericano William Seymour. La primera reunión de este grupo se llevó a cabo el 14 de abril de 1906 en una iglesia metodista episcopal africana. Y de ahí le sucedieron varias reuniones hasta 1915. En las reuniones se vivían experiencias como hablar en lenguas, servicios de adoración muy dramáticos, con mucha connotación de mezcla racial, hermanos. Y bueno, los participantes recibieron críticas de medios seculares y de algunos teólogos cristianos por los comportamientos que ahí se realizaban en estas reuniones. Bueno, de ahí, de este movimiento llamado el Avivamiento de la calle Azusa, hermanos, surgió una nueva denominación, conocido como el Movimiento Pentecostés. Y de ahí surgió décadas después los movimientos carismáticos. Tanto el pentecostalismo como el carismatismo se presentan como movimientos del mover del Espíritu Santo de nuestro tiempo. Su enseñanza, mis amados hermanos, se centra en la persona y obra del Espíritu Santo. Pero ni la enseñanza de estos grupos, hermanos, ni su práctica, en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, no honran al Espíritu Santo. Libros muy populares que aparecen en muchas librerías, libros como Bienvenido Espíritu Santo y otros más, dan la impresión, hermanos, de que muchos de nosotros no conocemos al Espíritu Santo o no tenemos una verdadera relación con el Espíritu Santo. Y es que esta enseñanza, hermanos, de estos grupos se basa en una hermenéutica, que es la interpretación correcta de la Biblia. Es una serie de herramientas. Hermenéutica es una palabra que se hace referencia a las herramientas necesarias para interpretar correctamente la Biblia. Bueno, pues no se llevan a cabo muchas veces por estos maestros y se derivan en enseñanzas erradas. Una respuesta a esta falsa doctrina sobre el Espíritu Santo vino en la conferencia llamada Fuego Extraño en 2013, hermanos. Y la conclusión de todo lo que se dio en esta conferencia, hermanos, en la iglesia Grace Community Church, se puede resumir en lo siguiente: el Espíritu Santo es ofendido y blasfemado en la enseñanza, en la liturgia y en los falsos milagros que se le atribuyen por parte de los seguidores del movimiento carismático. Es muy importante que nosotros hoy en día, hermanos, señalemos y denunciemos la enseñanza y la práctica equivocada respecto al Espíritu Santo que es difundida en otros grupos. Cuando yo veo, hermanos, en este pasaje y digo, aprende a relacionarte con el Espíritu Santo, yo no estoy hablando, hermanos, de tener manifestaciones extrañas y que te lleven a hacer actos vergonzosos o a que tengamos liturgia con manifestaciones que supuestamente opera el Espíritu Santo. No. Muchos de estos falsos maestros, hermanos, se presentan en la iglesia y dicen frases como estas: anoche, mientras yo estaba orando, el Espíritu Santo me dijo, mañana en el culto, quiero que le digas a la iglesia que los amo. Y esto puede ser una frase cargada de emocionalismo, pero por supuesto que le abonan a este tipo de predicadores pues
muchos créditos y muchas ganancias delante de su congregación. Generan aplausos por la fuerte carga emocional que tienen, hermanos. Pero no es correcto lucrar sentimentalmente con la iglesia con una falsa enseñanza. Ahora, hermanos, no es que sea mentira que el Espíritu Santo nos ame. Lo que es mentira es presentarnos delante de la congregación y decirles: anoche el Espíritu Santo me dijo esto. Eso no es algo que el Señor nos mande. ¿A qué me refiero cuando digo aprende a relacionarte con el Espíritu Santo? Bueno, me refiero a lo que dice Efesios 5:18. Y vayan conmigo, por favor, a este pasaje, mis amados hermanos. Efesios 5:18. Dice la palabra de Dios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está comparando Pablo el estado de embriaguez producido por la intoxicación etílica, como comparando eso con alguien lleno del Espíritu Santo? Bueno, pues es muy sencillo entender que cuando alguien está bajo los efectos del alcohol, su hablar, sus decisiones, sus maneras de reaccionar están dominadas, ¿por qué? Por el alcohol, por el exceso de alcohol que está circulando en su organismo. Bueno, pues de esa misma forma, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, su hablar, su reaccionar, su decidir va a estar influenciado y dominado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice sean llenos del Espíritu Santo? Que la mayor influencia en nuestra vida sea el Espíritu de Dios. Que estés totalmente dominado y controlado por el Espíritu Santo y que Él sea el que te haga hablar, que Él sea el que te haga reaccionar de forma correcta, que Él sea el que te haga decidir de forma correcta. Por cierto, el pasaje paralelo de Efesios 5:18 está en Colosenses y ahí, hermanos, Pablo usa la frase: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. En otras palabras, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es sumamente influenciada por la palabra de Dios. Cuando Dios, su palabra es la mayor influencia en tu vida, entonces se verá reflejado en cómo hablas, cómo opinas, cómo reaccionas, cómo decides. Ese es el primer paso. Aprende a relacionarte con el Espíritu Santo dejándote dominar por su presencia, por su influencia en tu vida. ¿Qué entendía Pablo, hermanos, por ser lleno del Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? ¿Caerse al suelo y convulsionar? ¿Aullar como lobos? ¿O brincar como si te estuvieran quemando los pies? No, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Para Pablo, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en una vida sujeta al Espíritu, influenciada por la palabra de Dios. En ambas epístolas, tanto en Efesios como en Colosenses, que ya mencioné que son epístolas paralelas, deben de leerse juntas. Después de hablar de ser llenos del Espíritu Santo o ser lleno de la palabra de Cristo, Pablo empieza a hablar de las manifestaciones de una persona llena del Espíritu Santo. Una vida de adoración y alabanza constante a Dios. Una esposa que está llena del Espíritu Santo será una esposa sujeta a su esposo. Un esposo lleno del Espíritu Santo será un esposo amoroso y tierno con su esposa. Un hijo o una hija llena del Espíritu Santo será un hijo o una hija que obedece a sus padres. Un empleado cristiano que está lleno del Espíritu Santo será un empleado sujeto a su patrón. Un cristiano
que se pone la armadura venciendo al tentador. Eso es alguien lleno del Espíritu Santo, no los circos que se dan de forma vergonzosa en muchas liturgias. ¿Quieres conocer la dirección de Dios para la toma de decisiones en tu vida? El primer paso, el primer principio, mi amado hermano y hermana, es que seas lleno del Espíritu de Dios. Que la palabra que el Espíritu Santo inspiró sea la más grande influencia en tu vida. Pablo y Silas eran gente llena del Espíritu Santo y sabían que cuando se les cerraba las puertas para ir a donde su plan original les estaba llevando, ellos no atribuían ese obstáculo a fuerzas demoníacas, ni tampoco se ponían a atar al diablo ni cosas ridículas semejantes. Ellos sabían que el Espíritu Santo les estaba dando dirección. En este capítulo, hermanos, ellos no sabían con exactitud cuál era el siguiente punto donde ellos tendrían que predicar a Cristo. Hasta ahorita solamente el Espíritu Santo les había dicho dónde no era su siguiente estación misionera. Pablo y Silas tampoco se llenaron de frustración, mis amados hermanos, por no poder ir al noreste, a donde habían ido, a donde tenían programado. No sabemos qué pasó. Quizá era un camino cerrado, quizá falta de recursos, quizá un tema, alguien ha dicho que quizá un tema de enfermedad. No lo sabemos porque el texto no lo dice. La verdad, la realidad era que no había manera de ir a la región norte de Asia. Y ellos entendieron, no es la voluntad de Dios que vayamos para allá. Pero hermanos, eso no paralizó a Pablo y a Silas. Ellos siguieron caminando, modificaron su ruta, pero siguieron avanzando. Y eso nos lleva al siguiente punto. Para conocer la voluntad de Dios, no te paralices. Sigue caminando. Vean lo que dice Hechos 16:8. Y pasando junto a Misia, esto es ya después de que el Espíritu Santo no les permitió predicar ni en Asia, ni en el centro de Asia, ni al norte de Asia Menor, hermanos, lo que hoy es Turquía. Ellos no se quedaron ahí a lamentarse, a llorar, ni eso les causó una parálisis ministerial tampoco. Ellos siguieron avanzando. Bueno, no es por acá. Ya nos dijo el Espíritu de Dios que no es por aquí. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Bueno, rumbo a la costa, hacia el mar Egeo. Bueno, pues vamos hacia allá. Ese es el siguiente principio, mi amado hermano y hermana. Si quieres conocer la voluntad de Dios, sigue caminando. El Espíritu Santo estaba impulsando a sus siervos, dirigiéndolos a la costa oeste de Asia Menor, hermanos. El país que hoy conocemos como Turquía, hasta llegar a una ciudad portuaria llamada Troas, que esta ya es el mar, la salida al mar Egeo, el mar que divide Europa con Asia. Mis amados hermanos, a manera de ilustración, quiero comentarles esta frase que es bastante conocida y que es tomada del Quijote. Se dice que después de que Don Quijote y Sancho Panza fracasaron en la llamada aventura de los Batanes, van por el camino cuando el caballero manchego cree descubrir un hombre que en el camino viene a caballo y traía en la cabeza una cosa que le relumbraba como si fuera de oro, y piensa que es el legendario yelmo de Mambrino. Y entonces Don Quijote exclama el refrán que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Y hermanos, el Espíritu Santo a Pablo y a Silas y a Timoteo les cerró una puerta, pero les estaba abriendo otra, que era la puerta de un continente. Hermanos, ellos no lo sabían, pero es la puerta de todo un continente, donde, por cierto, ahí florecería el Evangelio y la fe cristiana por muchos siglos. Si quieres conocer la voluntad de Dios, mi amado hermano y hermana, en asuntos en donde no sabes qué decidir, debes mantenerte caminando, no te paralices. Y eso fue exactamente lo que hicieron Pablo y Silas. No pidas a Dios que guíe tus pasos. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies. Esa es una frase de Carlos Spurgeon,
del siglo XIX que me encontré preparando este sermón. Si no estás dispuesto a mover los pies, no le pidas a Dios que te muestre su voluntad. Ya hemos visto dos principios hasta ahorita, hermanos. Para conocer la voluntad de Dios, primero, deja que el Espíritu Santo sea tu mayor influencia. La palabra de Cristo mora en ti. Segundo, mantente caminando. Mantente activo. Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y el tercer punto que vemos aquí, hermanos. Sé un cristiano con visión misionera. Versículos 9 al 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. No debemos pensar, hermanos, de que Dios no amaba a los norteños de Bitinia. Dios sabía, hermanos, que las iglesias del sur de Asia Menor podían ser un instrumento para evangelizar las regiones del norte de Asia Menor. Ese ya no era el plan. Ahora Dios tenía un plan, y hermanos, aquí Dios está mostrándonos el inicio de la obra misionera en Europa. El inicio de la obra misionera en Europa. El Espíritu Santo estaba siendo estratégico. Por cierto, ya notó la palabra que usa aquí Lucas: procuramos. Por primera vez Lucas en el libro de los Hechos se está incluyendo en el relato. Y es que aquí, hermanos, Lucas ya era parte del equipo misionero. Seguramente aquí ya Pablo lo reclutó como su médico, porque Lucas era médico, y Lucas ya está dentro del equipo. Entonces, ¿quiénes son? No olvidemos, está Pablo al frente, está Silas, está Timoteo y ahora Lucas. Ahora esta visión, hermanos, que Pablo vio de noche, no sabemos cómo identificó él que este varón era de Macedonia. Probablemente por su indumentaria, por el idioma o por el acento que hablaba. No lo sabemos, la escritura no lo dice, pero sí identificó que era un varón de Macedonia, hermanos. Esta fue una de tantas visiones que el apóstol Pablo tuvo en su vida. Y cuando yo digo que seas un cristiano, una cristiana de visión misionera, es que tu visión vaya mucho más allá de tu iglesia local. Hermanos, es lo más sencillo. La inercia de todos nosotros es mantenernos en una zona de confort al interior de nuestra iglesia local. Pero esa no es la visión a la cual nos manda el Señor. La visión de toda iglesia debe ser expandirse y ver, hermanos, más allá de los límites de nuestra congregación. Hoy hay muchos, hermanos, representantes de etnias, de pueblos no alcanzados, que se nos vienen. No necesitas tener una visión en la noche. Vienen a ti, vienen a nosotros, iglesia IBP de Puebla, y nos dicen: ven a mi país y ayúdame. Ven a mi etnia y ayúdame. Ven a mi comunidad. Ven a mi municipio y ayúdame. Ahí está esa visión. Ahí está el clamor. Yo escuchaba un himno muy antiguo desde niño que me hace mucho pensar. Este pasaje, hermanos, de esta visión de Pablo, siempre me hace pensar en este himno que se llama Dadnos, una voz resuena, o dadnos luz. Dice la letra del himno: una voz resuena de ansia y de fervor, dadnos luz, dadnos luz. Miles en tinieblas llenos de pavor piden luz, piden luz. Y el coro dice: dadnos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor. Dadnos luz, la preciosa luz de Jesús el Salvador. Mis amados hermanos, hoy se nos presenta no un varón macedonio, pero sí un varón quizá Sosil, otomí, o quizá de cualquier otra etnia. Ponle el nombre que quieras, y viene a nuestra iglesia y nos dice: ayúdenos, ayúdenos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios, hermanos, respecto a la obra misionera? Solamente es posible cuando una iglesia está sujeta al Espíritu Santo.
conformada por hombres llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que está dispuesta a mover los pies, que se mantiene activa y caminando. No, el que se le cierra una puerta no la paraliza, pero también la otra, una iglesia con visión misionera. Cuando tú tienes estos 3 principios en tu vida, tú vas a poder conocer la voluntad de Dios como la conocieron estos 4 hombres que querían cumplir la voluntad de Dios. Y Dios les reveló su voluntad: embarcarse rumbo a Europa y llevar el Evangelio a ese continente, en donde florecería, por cierto, la fe cristiana, y de donde saldrían por muchos siglos misioneros a otras partes del mundo. Conozcamos la voluntad de Dios, hermanos, y estemos dispuestos a obedecerla. Oremos. Padre, gracias por este pasaje. Te ruego, Padre, que nos hagas cada vez más conforme a tu voluntad. Cumple el propósito de nuestra vida, Señor. Que tu voluntad siempre sea hecha en nosotros. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de su palabra inspirada, sea la más grande influencia en nuestra vida, Señor. Concédenos también, Señor, el seguir avanzando, el no conformarnos con lo que hemos alcanzado hasta ahorita, sino ir por más, un alma más, una etnia más, un municipio más, un país más. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a ese clamor de tantos y tantos pueblos que están sumidos en la oscuridad del pecado, de la ignorancia de tu evangelio, del paganismo. Y ayúdanos a poder percibir su clamor, que vienen a nosotros y dicen: ayúdanos. Haznos una iglesia, Señor, con visión misionera, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, Pastor Iván, por la edificación de su pueblo a través de este hermoso